para nuestro corazón y que podamos entender y comprender más plenamente, más profundamente, más ampliamente tu plan de salvación. Gracias por escucharnos, Padre, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces saludos a todos los que están viéndonos por medio de las redes sociales y los que están aquí también con nosotros en vivo. La serie Viviendo sin Intercesor. Les recuerdo, si está interesado en las notas, las presentaciones, los recursos que estamos utilizando, pueden escribir a carlitosmunoz@gmail.com. Y ahí recuerden que estamos cada sábado a las 4 de la tarde. Creo que el sábado que viene próximo, sí, el próximo sábado el Pastor Doc no predica, tendremos un tema aquí. Vamos a estudiar el próximo sábado en la mañana el tema de los 2300 días, porque estudiamos las 70 semanas el sábado pasado, y el próximo sábado vamos a estudiar los 2300 días porque estas profecías están conectadas. Entonces recuerden que todo esto está grabado en YouTube y Facebook, Amazing Facts Latino y Descubriendo el Apocalipsis. Antes de entrar en eso, vamos a ir con algunas preguntas que nos dejaron. Aquí Juan Bueno dejó: Cristo nace del Espíritu, nosotros sin Él. ¿Qué hace la diferencia? Si hay alguna ventaja a favor de Cristo en esta particularidad, ¿verdad? Muy bien, exactamente. La diferencia principal entre Cristo y nosotros es que nosotros no nacemos en el Espíritu, Cristo nace en el Espíritu, ¿verdad? Por lo tanto, Cristo nace, al nacer en el Espíritu, Cristo nace con el poder y la fuerza de voluntad. Nosotros no tenemos esa fuerza de voluntad, la perdimos a causa de la caída del pecado. Y entonces esa es la ventaja principal que tiene Cristo sobre nosotros. Pero no es una ventaja que alguna gente diga eso no es justo porque Él tenía algo que nosotros no tenemos. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón no es una ventaja? En el sentido de que nosotros no tenemos eso y Él sí lo tuvo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tenerlo también, ¿verdad? Nosotros podemos nacer del Espíritu. Podemos decidir nacer del Espíritu, vivir de acuerdo al Espíritu y no de acuerdo a la carne. Aunque hayamos nacido en la carne, podemos decir que yo decido nacer de nuevo y yo no quiero seguir viviendo en la carne, ¿verdad? Así que en ese sentido, Cristo sí. Otra diferencia entre Cristo y nosotros es que Cristo no tenía una mente carnal como la de nosotros, ¿verdad? Cristo no había desarrollado esos hábitos pecaminosos y toda la carga que viene con todo, la culpa y todo lo demás. Cristo no tenía nada de eso porque Él nunca pecó. El próximo tema, ya mismo uno de los temas va a ser específicamente, exclusivamente sobre la naturaleza de Cristo, ¿verdad? La humanidad de Cristo, cómo es y entender esas diferencias. Así que, Juan, si eres bueno, sigue viéndonos, ¿ok? Para que sigas aprendiendo con nosotros, porque yo también estoy aprendiendo. Otra persona nos envía: ¿será que habrá un momento en lo cual nos daremos cuenta de que ya hemos alcanzado la victoria y la fe de Jesús? ¿Será que habrá un momento en el cual el ser humano ya... ¿Qué ustedes creen? ¿Será que en algún momento el ser humano va a decir, llegué? Nunca. Por lo menos en esta vida no. ¿Verdad que sí? Aún por medio de la gran tribulación estaremos nosotros con la angustia de Jacob pensando si estamos bien con el Señor, ¿verdad? Eso es lo que nos lleva, esa hambre de anhelar ser como Cristo, es lo que nos mantiene motivados. Si pensamos, llegué, yo estoy... No, ¿verdad? Hay una cita preciosa del Espíritu de Profecía que habla de esto también. Se lo voy a traer más adelante, que habla de eso. Así que no, la persona que piensa que ha llegado, esa es la persona que está más derrotada. Como dice Pablo, ¿verdad? Cuidado, ¿cómo es que dice Pablo? El que piense que estar firme, ¿verdad? Cuidado que no caiga. Así que es todo el tiempo una constante, consistente y profunda necesidad de saber y entender que es Dios el que está haciendo la obra y nosotros dependiendo totalmente de Él, ¿verdad? Aprendiendo a vivir por fe. Así que no, eso es un punto muy importante. Otra pregunta: ¿por qué no nos enfocamos en estudiar la salvación en Cristo Jesús en lugar del pecado? ¿Verdad? Eso es una muy buena pregunta también. ¿Por qué hablar del pecado si el pecado es tan feo? ¿Por qué no hablar de la salvación? Pues bien sencillo. Cristo nos salva, ¿verdad? ¿Pero de qué nos salva? Del pecado. Entonces, uno no puede estudiar la salvación sin entender de qué exactamente el Señor nos salva. De hecho, el no entender lo que es el pecado te lleva a un concepto erróneo de la salvación, de lo que es la justificación y la santificación. Así que para entender lo que es la salvación, tenemos que entender lo que es el pecado. Por eso estamos estudiando eso. ¿Están conmigo? Pero muy buena pregunta. Otra pregunta:
Me enseñaron que el pecado es cuando hay una separación de Dios. ¿Qué dice usted? ¿Ha escuchado eso? Yo escuché eso recientemente de alguien que me dijo, no, el pecado es estar separado de Dios. ¿Será que eso es lo que enseña la Biblia? Vayan conmigo a Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 59. Noten que aunque eso suena bonito, y yo sé quién es el teólogo que empezó o por lo menos que lo hizo famoso, George Knight. Isaías capítulo 59, y por ello, como él lo dijo, no sé si él fue el primero que lo dijo, pero por lo menos los que yo conozco que dicen eso, mucha gente dice eso. El pecado es estar separado de Dios. No. Dice Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho que división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Están conmigo? Así que el pecado no es estar separado de Dios. Es que cuando nos separamos de Dios, ¿qué ocurre? Es que entonces no tenemos la fuerza, ¿verdad? Que fue lo que le pasó a Adán y Eva. Así que estar separado de Dios es al revés la ecuación. El pecado, dice aquí que el pecado fue lo que nos separó de Dios, ¿verdad que sí? Al desobedecer, Adán y Eva estaban en la presencia de Dios, ¿sí o no? Sí, vivían ellos con Dios y aún pecaron, ¿cierto o falso? Sí, entonces el problema no es ese. El problema es la decisión que se toma, ¿verdad? Porque Adán y Eva estaban y vivían en la presencia de Dios. Aquí un comentario que dejó alguien que puso, nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Y yo estoy en desacuerdo con esta persona, ¿verdad? Porque esto implica que pecamos porque somos pecadores, es que nosotros somos pecadores de naturaleza, ¿verdad que sí? Y por lo tanto, como nacemos en pecado, pues obviamente vamos a pecar. Vamos a estudiar eso, yo entiendo que no, y entiendo que eso es un concepto errado, eso proviene de un concepto errado. El tema es el número 7, ¿el pecador nace o se hace? Hoy vamos a estudiar el resultado del pecado y la pena del pecado, ¿ok? Hoy vamos a estudiar el resultado del pecado y la pena del pecado. Y la pregunta que nos hemos hecho es, ¿por qué? ¿Qué es el pecado? ¿Por qué estamos tan enfocados en estudiar este tema? Es porque, como ya le había mencionado, si tenemos un concepto errado de lo que es el pecado, vamos a tener un concepto errado de lo que es la salvación y cómo Dios nos salva y de qué nos salva, ¿verdad? Por eso es sumamente importante entender esto, y malentenderlo pues nos lleva entonces a un error grave. Le voy a leer esta cita de El conflicto de los siglos, lo leímos la semana pasada. Satanás se esfuerza siempre en presentar de un modo falso el carácter de Dios, 1. Número 2, siempre se esfuerza por presentar de modo falso, ¿qué cosa? La naturaleza del pecado y las verdaderas consecuencias que tendrá la gran controversia. Así que aquí hay 3 puntos en el cual Satanás se esfuerza por falsificar. Número 1, el carácter de Dios. Eso fue lo que pasó en el jardín del Edén, ¿se recuerdan? ¿Qué le dijo Satanás? Que Dios te dijo que no comieras del árbol, que ibas a morir. Eso es mentira. Dios es un mentiroso, ¿verdad? Dios te mintió, y la razón por la cual te mintió es porque Él no quiere que tú seas como Él. Está diciendo que Dios es mentiroso, que Dios es egoísta y un sinnúmero de cosas. Número 2, siempre quiere presentar de modo falso la naturaleza del pecado. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que si nosotros tenemos un concepto errado del pecado, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener un concepto muy distorsionado de cómo es que el Señor nos salva. Porque si yo creo que mi naturaleza, yo soy pecador de naturaleza, entonces, ¿qué digo? Pues así me hizo el Señor, ¿verdad? Así nací, así me hizo, y Dios no me va a juzgar por haber nacido así, porque así fue que Él me hizo o me creó. Sus sofismas debilitan el sentimiento de obligación para con la ley divina y dan a los hombres libertad ¿para qué? Libertad para pecar, ¿verdad? Y eso lo encontramos mucho entre muchos cristianos que dicen, bueno, así soy. Usted no se preocupe, que Dios te hizo así, Dios lo permitió. Usted solamente trate lo mejor que pueda y cuando el Señor venga, Él va a resolver todo el problema. Y eso es una falacia. Esa es la palabra correcta, falacia. Y mira, estoy aprendiendo, ¿vieron? Sacando palabras de domingo aquí. Al mismo tiempo, les hace aceptar falsas ideas acerca de Dios, de suerte que le miran con temor
y odio más bien que con amor. Atribuye al Creador la crueldad inherente a su propio carácter, le incorpora en sistemas religiosos y le da expresión en diversas formas de culto. Esto de crueldad inherente es que muchas personas dicen, bueno, si el Señor me creó así y yo nací con pecador, entonces si Dios me juzga por eso y me pierdo por eso, entonces Dios es cruel, ¿verdad? La lógica que se llega. Por eso alguna gente dice, Dios no me va a juzgar a mí, ¿verdad? No hay juicio, no puede haber juicio. ¿Por qué? Porque ¿cómo Dios me va a juzgar a mí por mis pecados cuando me hizo pecador? ¿Están entendiendo la lógica o la distorsión por donde puede ir y llevar esto? Así que hablamos la semana pasada sobre los dos evangelios que existen. El evangelio A es que el pecado como naturaleza y se nace pecador, culpable y condenado. Y de ahí sacamos, ¿verdad? Hablamos de dónde viene. ¿Quién recuerda? ¿Cuándo se estableció esto en el cristianismo? ¿Por medio de quién? De Agustín, ¿verdad? Agustín de Hipona. ¿Qué dijo él? Así como de Adán, hombre, han salido hombres, así también de Adán, pecador, esclavo de la muerte y condenado, salió una raza de pecadores, de esclavos de la muerte. ¿Y qué más? Hoy vamos a estudiar esto. ¿Será que el ser humano nace esclavos de la muerte y condenados? ¿Será que nacemos pecadores? Aquí también leímos a Martín Lutero, que tenía este concepto también del pecado original. El pecado original está en nosotros como nuestra barba. Hoy nos afeitamos y nos vemos limpios. Yo nunca me veo limpio cuando me afeito, así que no aplica para mí, yo creo. Mañana nuestra barba ha vuelto a crecer ni deja de crecer mientras estemos en la tierra. Del mismo modo, el pecado original no puede ser extirpado de nosotros, ¿verdad? Por eso Martín Lutero, aunque ciertamente comenzó el debate o comenzó a restaurar lo que es la justificación por la fe, pero todavía tenía una espinita de Babilonia, ¿verdad? El pecado original no puede ser extirpado de nosotros, brota en nosotros mientras vivamos. Eso es lo mismo que dice Agustín, porque Martín Lutero era estudiante de Agustín, no literalmente, porque eran dos épocas muy diferentes, pero él estudiaba y leía y él agarró muchos de los conceptos del pecado de ahí. Y Juan Calvino, esta es otra cita de Institutes of Christian Religion. El hombre completo está tan inundado que ninguna parte permanece exenta de pecado y por lo tanto todo lo que procede de él es imputado como pecado. Los hombres nacen malintencionados. Todos somos pecadores por naturaleza. Esto es lo que se enseña y esto es lo que creen la mayoría de los cristianos y le hemos leído en el catecismo de la Iglesia Católica, capítulo primero, artículo 1, párrafo 7, como el pecador de Adán vino a ser el pecador de todos sus descendientes, todo el género humano es en Adán, sicut unum corpus uninus hominis, como el cuerpo único de un único hombre. Por esta unidad del género, todos los hombres están implicados en el pecado de Adán. Y aquí es donde viene la cita directa. El pecado original es llamado pecado de manera análoga. Es un pecado contraído, no cometido, un estado y no qué, y no un acto. Así que esto es lo que enseñaban, esto es lo que todavía creen. Y ahí es donde viene el Evangelio B, donde dice que el pecado es ¿por qué? Es por elección. Se nace libre de ¿qué? De culpa y condenación. Ahora, para entender lo que es el pecado, tenemos que ir ¿a dónde? Al comienzo, ¿verdad? Tenemos que ir al comienzo. Para entender cómo es que hemos llegado donde hemos estado entendiendo, tenemos que ir al comienzo. Y cuando Dios creó a Adán, a ver, ¿cómo lo creó? ¿Cómo lo creó? Perfecto. ¿Qué dice la Biblia que lo creó? ¿Cómo lo creó? Vamos allá, Génesis capítulo 1. Vamos a Génesis capítulo 1. ¿Cómo lo creó Dios? Génesis capítulo 1. Cuando lo tengan, digan amén. Y vamos a leer el versículo número 26 y 27. Génesis 1, 26 y 27. Amén. Noten lo que dice. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así que la Biblia nos dice que Dios Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Vamos a ver cómo lo explica aquí el libro Patriarcas y Profetas.
capítulo 2, la creación. Dice, el hombre había de llevar la imagen de Dios. ¿Pero qué significa eso? La imagen de Dios tiene que ver con la semejanza exterior, como también en el ¿qué? En el carácter. Noten cómo la palabra semejanza tiene que ver, es algo un poco diferente que el asunto del carácter. Yo creo que esto es importante entender, que el carácter y la semejanza son dos aspectos que están, son obviamente holísticamente unidos en el ser humano, pero son separados. Su naturaleza, o sea, la imagen de Dios, estaba en armonía con la voluntad de Dios. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Sus afectos eran puros. Sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Era santo y se sentía feliz de llevar la imagen de Dios y de mantenerse en perfecta obediencia a la voluntad del Padre. ¿Están conmigo? Esta era la situación o la condición cuando Dios lo creó. Significa que cuando el ser humano peca, ¿qué ocurre? Ya nuestra naturaleza, entonces, ¿qué cosa? No está en armonía con la voluntad de Dios. Ya nuestra mente no es capaz de comprender las cosas divinas. Ya nuestros afectos, ¿qué? No son puros. Apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón, o ya no están bajo el dominio de la razón. Ya no somos santos y no había felicidad de llevar la imagen de Dios, y no podíamos mantenernos en ¿qué? En perfecta obediencia a la voluntad de Dios. ¿Están conmigo? Por eso dice Génesis capítulo 5, vayan conmigo. Génesis capítulo 5. Cuando habla de Seth, noten qué interesante dice esto. Cuando habla de Seth, noten lo que dice aquí. ¿Están ahí? Noten lo que dice Génesis capítulo 5, versículo número 3. Y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre ¿qué? Noten, Adán y Eva fueron creados ¿a qué? A imagen y semejanza de Dios. Pero Seth, ¿cómo fue creado? A imagen y semejanza de ¿quién? De Adán. ¿De Adán después de qué? Después de la caída. ¿Están conmigo? ¿Por qué le digo esto? Porque hay personas que dicen, yo fui creado a imagen y semejanza de Dios. Y yo le digo, discúlpame, hermanita, pero usted no fue creado a imagen y semejanza de Dios. Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Usted y yo fuimos creados a imagen y semejanza de nuestros padres caídos. ¿Están conmigo? Nosotros ya vamos cargando la herencia de las consecuencias del pecado y toda la carga que trae con eso, contrario a Adán y Eva, que fueron creados ¿cómo? En perfecta armonía con la voluntad de Dios en todos los sentidos. ¿Están conmigo? Vamos a mirar otra cita. Esto es del camino a Cristo. El hombre, Adán, estaba dotado originalmente de facultades nobles y de un entendimiento bien ¿qué? Bien equilibrado. Era perfecto y estaba en armonía con Dios. Sus pensamientos eran puros y sus designios ¿qué? Eso fue en la creación. Así que después de la caída, ¿qué ocurre? El ser humano no está dotado con facultades nobles de un entendimiento bien equilibrado, ¿verdad que no? Usted se ha encontrado con gente que no tiene nada de sentido de razón, ¿verdad? Porque no hay equilibrio, no hay un balance. No hay perfección y no estamos en armonía con Dios, y nuestros pensamientos no son ¿qué? No son puros y nuestros designios no son santos. ¿Eso no es lo que dice en Génesis capítulo 7 con el diluvio? ¿Qué decía? Que todos los pensamientos del corazón eran de continuo solamente hacia Él, y la tierra estaba llena de violencia. ¿Están conmigo? Noten aquí, Conflicto de los Siglos, capítulo 27. Al principio el hombre fue creado a imagen de Dios. Estaba esto es importante, en perfecta armonía con la naturaleza y la ley de Dios. Los principios de justicia estaban escritos ¿dónde? Los principios de justicia estaban escritos en el corazón. En otras palabras, eso significa que el ser humano vivía en perfecta armonía con la ley de Dios, ¿verdad? No había ningún problema. Adán y Eva no tenían ninguna dificultad para obedecer a Dios. Era natural para ellos serle fiel a Dios y obedecer a Dios. ¿Es natural para nosotros? No. Por este equipo que nos han regalado, que es deficiente, que ya viene, ¿verdad?, con unos problemas de software y de hardware que no nos permiten ejecutar la voluntad de Dios. Noten lo que dice el libro de la Educación, página 15. Cuando Adán vino de la mano del Creador, tenía en su naturaleza ¿qué? Física, mental y espiritual, ¿qué cosa? Recuerden que decía que cuando Dios nos creó ¿cómo? A imagen y semejanza. La imagen tiene que ver con el carácter. Pero la semejanza, ¿con qué tiene que ver?
con la naturaleza física, mental y espiritual, una semejanza con su hacedor, y todas sus facultades. Facultades tiene que ver con ¿qué? Con el equipo, el funcionamiento del equipo, ¿verdad? El equipo en sí. Las facultades físicas, mentales y espirituales estaban capaces de desarrollar, y su capacidad y vigor iban a aumentar ¿cómo? Continuamente. Así que en la imagen tiene que ver con el carácter, y la semejanza tiene que ver con ¿qué? Con en sí nuestro funcionamiento físico, nuestro funcionamiento mental y nuestro funcionamiento ¿qué? Esto es sumamente importante, porque cuando lleguemos a hablar del tema de Cristo, vemos que Cristo, la imagen, tenía el carácter de Dios, aunque tenía ¿qué cosa? La semejanza humana que traía una deficiencia física, mental. ¿Están conmigo? El cuerpo no tiene la capacidad en sí mismo de poder ejecutar porque está deficiente. Vamos a ver que Cristo tenía esas mismas debilidades que tenemos nosotros, pero la diferencia fue ¿cuál? Que Él tenía el poder del Espíritu Santo. Amén. Y esa es la que necesitamos nosotros. Eso lo vamos a ver más adelante. Así que vemos cuando Dios creó al ser humano, cómo el ser humano estaba creado perfecto. Pero claro, ¿qué fue lo que ocurrió? Génesis capítulo 2. Vamos a leerlo aquí. Génesis capítulo 2. La primera pregunta es, ¿cuál fue la penalidad o castigo por el pecado? Génesis capítulo 2. ¿Cuántos están ahí? Noten lo que dice Génesis capítulo 2, versículo número 17. ¿Están ahí? Dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué cosa? No comerás, porque ¿qué? Porque el día que de él comieres, ¿qué cosa? Ciertamente ¿qué? Ahora, ciertamente morirás. Usted le pregunta a la gente y le dice, ¿por qué fue que Adán y Eva no murieron en ese día? Y la gente empieza a decir, no, ellos empezaron a morir espiritualmente, ¿verdad? Pero eso no es lo que dice ahí. Cuando dice la palabra que el día que coman de él ciertamente morirás, la pregunta es, ¿qué significa morir? Bueno, para saber lo que significa morir, lo que hice es que fui y busqué la palabra en hebrea, ¿qué significa morir? Y lo busqué en otras partes de la Biblia para saber si simplemente está hablando de algún desgaste espiritualmente o de alguna manera el ser humano se iba desgastando hasta llegar a morir. Pero eso no es lo que significa la palabra morir. Quiero que vayan conmigo y les voy a mostrar un lugar donde explica lo que es morir. Génesis capítulo 7. Génesis capítulo 7. Génesis capítulo 7. Noten lo que significa la palabra morir. ¿Ok? Génesis capítulo 7. ¿Cuántos están ahí? Noten lo que dice el versículo número 21. Dice, ¿y qué? Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, todo hombre. Versículo 22. Todo lo que tenía, ¿qué cosa? Aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, ¿qué cosa? Según el contexto, ¿qué es morir? Dejar de respirar. ¿Están conmigo? Eso es lo que significa morir. Dice que todo lo que murió es porque dejó de respirar. ¿Me están entendiendo? Entonces cuando Dios le dice, cuando regresemos a Génesis capítulo 2, cuando Dios le dice, el día que comas de ese árbol, ¿qué le dijo? Ciertamente que, en otras palabras, lo que le está diciendo es que dejarás de existir. ¿Están conmigo? No es que iba a empezar un deterioro espiritual, mental, físico. Él le dijo, el día que coman del árbol, dejan de existir el ser humano y se acabó. ¿Por qué? Porque han decidido rebelarse en contra del dador de vida. Y si usted se quiere rebelar en contra del que da vida, y el que da vida dice, bueno, si usted no me quiere en su vida, entonces corta el cordón umbilical, ¿qué va a pasar? Hay muerte. Por eso dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es, ¿qué muerte? ¿De qué muerte está hablando? Pues miren el contexto. Mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando dice que la paga del pecado es la muerte, ¿a qué muerte se está refiriendo? ¿A cuál muerte? ¿Cómo sabemos que es la muerte eterna? Amén. ¿Ven el contraste? Cuando habla de muerte, no está hablando de la primera muerte. Dice que la paga del pecado es ¿qué cosa?
la muerte eterna, porque dice que el regalo de Dios es vida eterna. Así que, ¿cuáles son las únicas dos opciones que existen? Al final, vida eterna o muerte eterna. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte eterna es la paga del pecado. ¿Están conmigo? La penalidad por el pecado es dejar de existir, punto. Y usted dirá, pero ven acá, entonces, ¿qué es eso de la primera muerte? Vamos a hablar de eso. Porque una cosa es la penalidad del pecado y otra cosa es la consecuencia del pecado. Son dos cosas diferentes. ¿Están conmigo? Así que Adán y Eva, cuando Dios le dijo, el día que coman, ¿qué va a pasar? La muerte eterna. Dejarán de existir el ser humano. Próxima pregunta. ¿Por qué Adán y Eva no murieron inmediatamente? ¿Por qué Adán y Eva no murieron inmediatamente? ¿Qué ustedes creen? ¿Por qué razón? Porque sí hubo una muerte. Apocalipsis 13:8 que dice, el cordero que fue, ¿qué cosa? Inmolado ¿desde cuándo? Desde el comienzo del mundo. Y por eso dicen en Génesis capítulo 3, versículo 21, y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer, ¿qué cosa? Túnicas de pieles y los vistió. Amén. Algo murió para que pudieran haber túnicas de pieles, ¿verdad? Ellos trataron de qué hacer con su desnudez. Cubrirse. ¿Qué representa que se cubrieron con hojas? Las obras humanas o la justicia propia para tratar de cubrir el pecado humano. ¿Funcionó? No, porque tan pronto salió Dios y le dijo, ¿dónde están? ¿Qué dijo Adán? Me escondí porque estaba desnudo. Pero bueno, acá no te habías vestido. ¿Por qué? Porque por más obras y por más esfuerzo que haga el ser humano para tratar de cubrir su pecado o de vivir en justicia, no sirve para nada. Amén. Así que ahí fue que Adán y Eva no murieron, pero sí murió. O sea, hubo muerte, ¿sí o no? Sí. ¿Hubo una ejecución, sí o no? ¿Hubo una condenación? ¿La condenación cayó, sí o no? Pregunta, ¿sobre quién cayó la condenación? Sobre el cordero cayó la condenación. ¿La condenación cuál era? El día que coman, dejarán de existir. Pero Adán y Eva no murieron porque la condenación cayó sobre el cordero. Amén. Pregunta, entonces Adán y Eva, después de que el cordero, la condenación cayó, ¿estaban Adán y Eva condenados? No, porque ya la condenación fue pagada. Amén. La paga del pecado fue hecho ya. ¿Están conmigo? Por lo tanto, ¿ahora qué tiene el ser humano? Una segunda oportunidad. Amén. El ser humano ahora tiene una segunda oportunidad. Ya el ser humano no está bajo condena. Noten lo que dice el comentario bíblico adventista, volumen 1. ¿Por qué no se aplicó inmediatamente la pena de muerte en su caso? ¿Por qué se encontró, qué cosa? Un rescate. El Hijo unigénito de Dios se ofreció a tomar el pecado del hombre sobre sí mismo para hacer expiación por la raza caída. Instantáneamente el hombre aceptó las tentaciones de Satanás e hizo las mismas cosas que Dios había dicho que no debía hacer. Sigue diciendo, pero Cristo, el Hijo de Dios, se interpuso entre los vivos y los muertos, diciendo que el castigo caiga sobre mí. Yo ocuparé el lugar del hombre, él tendrá otra oportunidad. ¿Es lindo o no es lindo esto? Precioso. El Señor que dijo, como el velo. ¿Recuerdan el velo en el santuario? Recuerden que esa sangre se supone que cayera sobre el arca del pacto, pero el velo representando a Cristo, que Cristo dijo que no, que caiga sobre mí la condena, que caiga sobre mí el castigo, que caiga sobre mí la paga del pecado, que es la muerte eterna, para que usted y yo no tuviéramos que pagar por él. Es lindo, precioso esto, familia. Él tomó nuestra suciedad sobre él. Eso es lo que representa el velo. El velo representa que el pecado, Cristo, nuestras inmundicias, Cristo dijo, pónmelo a mí, Padre, que yo me pongo en el lugar de ellos para que ellos puedan tener una segunda oportunidad. No hay por eso que yo soy cristiano, porque es que no hay ninguna otra religión sobre el mundo que enseñe una cosa tan linda y tan hermosa como nuestro Dios. En las otras religiones usted tiene que servirle a su Dios, usted tiene que sacrificarle a su Dios, usted tiene que ser X y Y por su Dios. En el cristianismo es la única religión donde Dios es el que hace por nosotros, Él se sacrifica por nosotros, Él es el que se ofrenda por nosotros, Él es el que da por nosotros. ¿Nuestra parte cuál es? Aceptarlo y creer y vivir por fe. Todo se hace por nosotros y lo que hacemos también depende de que Él nos dé la fuerza. Esto es una cosa increíble.
Yo no sé cómo es que todo el mundo no es cristiano. Una cosa linda, preciosa lo que el Señor. Noten lo que sigue diciendo. Tan pronto como hubo pecado, hubo un Salvador. Cristo sabía que habría de sufrir y sin embargo se convirtió en el sustituto del hombre. Tan pronto como pecó Adán, el Hijo de Dios se presentó como el garante de la raza humana, la garantía. Amén. ¿Cómo sabemos que tenemos vida eterna, que tenemos una promesa? Porque Cristo es la garantía al haber vivido sin pecado. Con tanto poder para impedir, ¿qué cosa? La condenación pronunciada sobre los culpables, como cuando murió en la cruz del Calvario. Usted y yo, cuando nacemos, no nacemos condenados. ¿Por qué? ¿Por qué no nacemos condenados? Porque ya la condena cayó sobre el Cordero. Amén. Ya la condena cayó sobre Cristo. Cristo tomó nuestra condena, que fue, ¿qué cosa? La muerte eterna. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿significa eso que todo ser humano se va a salvar? No. ¿Por qué no? Porque ahí está el regalo. Usted lo recibe o usted lo rechaza. ¿Verdad? Cada cual, Dios no fuerza a nadie, es parte de su naturaleza. Dios es amor y la esencia del amor es la libertad. Dios no fuerza ni obliga a nadie. Pero vemos cómo Cristo hizo este puente para volver a restaurar al ser humano del hoyo en el que había caído. ¿Cuántos dicen amén por eso? Ahora la pregunta es, ¿toda muerte implica culpa? ¿Qué ustedes creen? ¿Toda muerte, todo ser humano que muere, implica culpa? Cuando el ser humano muere, ¿significa que el ser humano es culpable? Vamos a leerlo. Vayan conmigo a Lucas. Vamos a Lucas. ¿Será que porque el ser humano muere es culpable del pecado? Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Vamos a ver qué dice la Escritura. Lucas capítulo 13. Cuando lleguen digan amén. Lucas capítulo 13 y vamos a empezar en el versículo número 1. ¿Listos? 13:1. Ah, me falta una paginita. Chuculucu, ahí vamos. ¿Listos? ¿Están ahí? En este mismo tiempo estaban allí algunos de los que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondió Jesús y le dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron todas estas cosas, eran más pecadores que todos los otros galileos? Os digo, no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán como igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo que no. Antes, si no se arrepienten, ¿qué cosa? Todos que perecerán igualmente. ¿Están conmigo? ¿A qué se está refiriendo aquí? Usted sabe como, por ejemplo, cuando pasó el terremoto en Haití. Yo escuché a mucha gente decir, eso le pasa por sinvergüenza. Porque ellos allá con la brujería y el vudú y la santería, y eso es lo que le pasa, ¿verdad? ¿Han escuchado eso? Que cuando pasa algo en algún lugar dicen, esto le pasó a ellos porque son unos sinvergüenza y la ira de Dios cayó sobre ellos. Pregunta, ¿así es como trabaja Dios? No. ¿Habían personas justas y buenas entre las que perdieron su vida en el terremoto de Haití? Claro que sí. ¿Habían personas justas y buenas que murieron bajo la Inquisición? Sí. En toda la historia. Así que porque alguien muere, ¿usted ha escuchado eso? Si le pasó es porque pues está pagando por su pecado. Eso es una frase bien católica. Aquí cuando habla de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos, hablando de los que fueron muertos mientras ofrecían sacrificios, ¿verdad? Aquí se muestra que la muerte no es el resultado del pecado. Aquí la muerte, los que murieron en Siloé, ¿saben la historia de Siloé, que cayó la torre? Y quedaron, ¿cuántas personas? Creo que fueron 18 personas que quedaron atrapadas bajo, ¿qué cosa? Bajo la torre que se cayó. Y esto pasó literalmente. ¿Y qué decían ellos? Ay, ellos murieron bajo eso porque estaban pagando por sus pecados. Eso es lo que la gente dice. Eso es bien común que la gente piense eso. Ellos murieron ¿por qué? Por sus pecados. Le hago una pregunta.
ellos murieron por sus pecados? No. Claro que no. Noten aquí. Aquí vemos que la muerte no fue el resultado directo de sus pecados personales. No eran más culpables que otros, dice Jesucristo. La muerte que murieron no fue la pena del pecado, sino ¿qué cosa? El resultado o las consecuencias del pecado que trae ¿qué? Desgracia, tristeza, sufrimiento. ¿Están conmigo? Hay que separar, y aquí es donde está la clave, hay que separar lo que es el resultado directo de los pecados, que la paga la muerte, y las consecuencias del pecado. ¿Están conmigo? ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Una cosa es la pena del pecado, que es la muerte eterna, y otra cosa es que los resultados o las consecuencias del pecado. Pregunta, ¿gente justa y buena sufre de cáncer? Sí. ¿Gente justa y buena muere en accidentes terribles? Sí. Muere de todo. Eso no es la pena del pecado, porque la pena del pecado tiene que ver ¿con qué? Con la segunda muerte, que es la muerte eterna. Pero cuando estamos hablando de los resultados del pecado, ¿cuál es? Son las cosas que ocurren diariamente. ¿Por qué? Por ser humano y por vivir en esta tierra, ¿verdad? Nos ponemos viejos, nos ponemos ciegos, nos ponemos calvos, nos morimos. Esa no es la pena del pecado o la paga del pecado. ¿Ese es qué cosa? El resultado o las consecuencias de vivir en un mundo pecaminoso. ¿Cuántos están conmigo? Pregunta, ¿el sufrimiento implica culpa? ¿La muerte implica que somos culpables, que porque sufrimos o porque morimos estamos bajo la culpa del pecado? ¿Qué ustedes creen? Vayan conmigo a Juan capítulo 9. Vamos a verlo en Juan capítulo 9. Juan capítulo 9. El Evangelio de Juan capítulo 9. Juan capítulo 9. ¿Están ahí? Vamos a leer el versículo número 1. Juan capítulo 9, versículo número 1. ¿Cuántos están ahí? Dice Juan capítulo 9, versículo número 1. A pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, que haya nacido ciego? Le hago una pregunta, ¿por qué le están preguntando eso a Jesús? ¿Por qué Jesús le está preguntando a Jesús, mira, este está ciego? ¿Por qué razón está ciego? ¿Por los pecados suyos o los de tu papá? ¿Qué es lo que están infiriendo ellos? ¿Qué están infiriendo? ¿Qué están infiriendo? Que él está sufriendo, ¿por qué? Por sus pecados, ¿verdad? ¿Están? Pregunta, ¿él tenía la culpa porque era ciego? No. El ser humano cuando nace, por ejemplo, un ser humano que nace con alguna discapacidad, que nace, por ejemplo, algunos nacen como medio chueco, ¿verdad? Otros nacen quizás sin un brazo, otros nacen quizás, ¿cómo? Sin manos, otros nacen con alguna discapacidad. ¿Eso es por culpa? ¿Eso es por culpa del pecado? No. Noten lo que Jesucristo le dice en el versículo número 3. Jesús le respondió, no es que pecó este ni sus padres, sino ¿para qué? Para que las obras de Dios se manifiesten como en él. Amén. Clarito. Él no estaba sufriendo, él no era ciego, ¿por qué? Porque estaba pagando por la culpa de los padres, o tampoco porque ¿qué? Porque estaba pagando por su propia culpa. Él nació ciego, Dios lo permitió, ¿para qué? Para glorificarse. Amén. Esto enseña claramente que el ser humano no anda con esta condenación y no está pagando por la culpa del pecado, sino que estamos sufriendo ¿qué cosa? Los resultados y las consecuencias de vivir en un mundo pecaminoso. ¿Están conmigo? Dios no está castigando al ser humano. Por lo menos ahora no. ¿Por qué? Porque ahora mismo estamos bajo ¿qué reino? El reino de la gracia. Hay gracia para todo ser humano. Amén. Dios no anda repartiendo el castigo todavía. ¿Cuándo vendrá el castigo? Al final viene el castigo. Ahora Dios está permitiendo que todo ser humano tenga una oportunidad
para arrepentirse. Pero aún así seguimos sufriendo ¿qué cosa? Las consecuencias del pecado. ¿Verdad que sí? Lo difícil que el pecado. Pregunta, ¿cuándo podremos tener la vida eterna? ¿Cuándo podremos tener la vida eterna? ¿Qué ustedes creen? Hasta que Cristo venga. ¿Verdad que sí? Por lo tanto, tanto la recompensa como el castigo, ¿cuándo es? Cuando Cristo venga. ¿Están conmigo? Vayan conmigo, por favor. Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22. Versículo número 12. Apocalipsis capítulo 22, versículo número 12. Cuando lo tengan, digan amén. Noten lo que dice. He aquí yo vengo rápidamente, y mi galardón conmigo para recompensar ¿a qué? A cada uno según fuere ¿qué? Su obra. ¿Cuándo es que el Señor recompensa? Cuando Él venga. ¿Están conmigo? Ahora, noten aquí. ¿Cuántos resultados tenemos del pecado? ¿Cuáles son los dos resultados del pecado? Sencillo. Número uno, ¿qué es? La maldición o el resultado del pecado. ¿Qué significa eso? El mal, la naturaleza pecaminosa heredada y el sufrimiento experimentado por toda la creación que conduce ¿a qué? A la primera muerte. Cada ser humano, independientemente sea impío o sea justo, sea pagano, sea lo que sea, todo ser humano, hasta los cristianos, tienen que sufrir por medio del mal, la naturaleza pecaminosa y el sufrimiento, independientemente, y cada ser humano que sufre, ¿la qué? La primera muerte, independiente. Noten, no somos culpables, perdidos o condenados por la maldición y nuestra naturaleza humana heredada. ¿Está claro eso? Esto, familia, no nos condena a nosotros. Esto no es lo que nos condena. Todos los animales y seres humanos sufren por los resultados del pecado, pero no son condenados automáticamente por esos resultados. ¿Cuántos están conmigo? ¿Está claro? Ahora, ¿cuál es el resultado del pecado? La culpa, la condenación y ¿qué cosa? Y la pena del pecado. Le hago una pregunta, ¿eso cae sobre todo ser humano? ¿Eso cae sobre todo ser humano? La hermana Rosalía dice que no. ¿Por qué no? Porque ya Cristo pagó por todo esto, ¿verdad? La culpa no era de él, pero la condenación y la pena del pecado ya. ¿Y cómo se paga la culpa, la condenación y la pena del pecado? ¿Por medio de qué? De la segunda muerte o la muerte eterna. Pero si Cristo ya murió la muerte eterna por nosotros, entonces nadie tiene que sufrir la muerte eterna, excepto que el que rechaza ese regalo. ¿Están conmigo? De hecho, digo algo y esto la gente a veces lo ve controversial. Yo dice, nadie va a morir por los pecados. Nadie se va a perder por el pecado. ¿Usted lo sabe? Porque ya Cristo pagó por el pecado. Ya Cristo pagó por la condenación. Ya Cristo pagó. Los que se mueren, ¿por qué se mueren? Porque rechazan el regalo de la salvación en Cristo Jesús. ¿Me están entendiendo? Claro, yo sé que es por el pecado, pues obviamente, pero ¿me entienden? Que la excusa no va a ser, yo me voy a perder por mis pecados, no, porque Cristo murió por ellos y te quiere dar la limpieza del pecado. El que se muere y se pierde porque rechaza la salvación, porque ya Cristo pagó con la segunda muerte la condenación. La culpa se aplica solo a la responsabilidad moral por las decisiones tomadas. ¿Están conmigo? La culpa exige conocimiento previo y rebelión deliberada. Ahí es cuando el ser humano se hace culpable ante Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano decide tomar la decisión de seguir viviendo en el pecado, de deliberadamente rechazar lo que Dios ha hecho por nosotros y decir, no, yo voy a seguir en este camino, en este proceder. ¿Están conmigo o no están conmigo hasta ahora?
Sí, se puede aplicar de varias maneras. El próximo sábado vamos a entrar en qué es el pecado y vamos a mirar las diferentes definiciones. Eso lo iba a hacer hoy, pero entendí que era mejor entender que hay una separación o una diferencia entre lo que es la culpa y la condenación del pecado, porque eso es lo que se enseña, ¿verdad? Para que podamos ver la distinción entre lo que es la paga del pecado y lo que son las consecuencias del pecado. Noten, ¿cómo cubre la expiación de Cristo las dos consecuencias del pecado? ¿Cuáles son las dos consecuencias del pecado? El resultado y la maldición, y versus el castigo, la condenación y la culpa. ¿Están conmigo? ¿Esta con qué tiene que ver? Resultado y maldición. ¿Con qué muerte? La primera muerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por culpa del pecado vemos estos resultados y la maldición sobre la tierra. Pero el castigo, la condenación y la culpa, ¿con qué tiene que ver? Con la segunda muerte. Noten aquí, ¿cómo cubre la expiación de Cristo las dos consecuencias del pecado? Número uno, la expiación trata con qué? Con la pena, culpa y condenación del pecado. ¿Cómo lo trata Dios? ¿Al qué? ¿Cuántos dicen amén? El perdón se puede recibir ahora y debemos aferrarnos a él hasta el final. Así que aquí en la expiación, ¿por qué nosotros no recibimos la pena, la culpa y la condenación? Porque es perdonada. ¿Por qué es perdonada? Porque el Cordero murió por él. Amén. Porque Cristo ya murió por esa pena, por esa culpa. Y entonces tenemos nosotros que una segunda oportunidad. Pero ¿cómo hace la expiación con la parte que tiene que ver con el resultado y la maldición? La expiación trata con el resultado, maldición del pecado. ¿Cómo? Recreando y restaurando lo que ha hecho la maldición del pecado. Amén. La maldición del pecado o los resultados del pecado, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Va a recrear o restaurar todo nuevamente. La recreación puede comenzar ahora y completarse ¿cuándo? En la segunda venida de Cristo. Vamos a 1 Corintios capítulo 15. Vamos a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Y por eso, familia, es que está el sumo sacerdocio. Es para limpiarnos y purificarnos del pecado. 1 Corintios capítulo 15. ¿Cuántos están ahí? Noten lo que dice en el versículo número... Vamos a empezar en el versículo número 50. ¿Están ahí? 1 Corintios capítulo 15, versículo número 50. Cuando lo tengan, digan amén. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede ¿qué? Ni la corrupción hereda, ¿qué cosa? La incorrupción. Cuando habla de carne y sangre, ¿de qué está hablando? De los deseos carnales, ¿verdad? De los efectos o las consecuencias de tener una naturaleza caída. Ha producido seres humanos carnales, ha producido seres humanos que solo piensan en sí mismos. Eso no puede jamás heredar el reino de Dios. Esta naturaleza no puede. Pero ¿qué dice el 51? Y aquí que os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos ¿qué cosa? Transformados. Pregunta, ¿se restaura o no se restaura la imagen y la semejanza de Dios en el ser humano? Sí, pero le pregunto, ¿es solamente en el ser humano? ¿Solamente es en el ser humano? Vayan conmigo al libro de Romanos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Noten esto. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. ¿Están ahí? Noten lo que dice en el versículo 19. Romanos 8, 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es que el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué la creación? Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Quién fue el que sujetó la creación en este desastre? Pues nosotros, es culpa del ser humano, ¿verdad?
Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los ¿qué? De los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro ¿qué? De nuestro cuerpo. Pregunta, ¿la creación también anhela ver el fin del pecado? ¿Sí o no? ¿Sí? Claro que sí, eso es lo que dice ahí. Ahora, la creación está literalmente gimiendo. Está el gemiendo, ay, por favor, Señor, sálvalo. No, ¿verdad que no? Pero la creación sufre porque a causa o por los resultados del pecado. ¿Están conmigo? Y por eso Dios promete, ¿qué cosa hacer? Un cielo nuevo y una tierra. ¿Usted sabe que en el pacto también estaban incluidos los animales? Vayan conmigo a Génesis. Génesis capítulo 9. Noten esto. Génesis capítulo 9. Vamos a empezar en el versículo 9. ¿Están ahí? Ajá. ¿Listos? He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestro descendiente después de... Y con todo ser viviente que está ¿qué? Los aves, los animales y toda bestia de la tierra que está con nosotros desde los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. El pacto o la promesa de Dios de hacer un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿fue solamente para la humanidad? No, fue para toda la creación. Amén. Toda la creación también está involucrada en el pacto. Dios dice, mi pacto no será solamente con ustedes los seres humanos, sino también que todo lo que tiene que ver con la creación del ser humano, porque recuerden que todo lo que se creó fue ¿para qué? Para nuestro deleite. Imagínate que Dios nos restaure a nosotros y que todavía el mundo siga igual. Sería como quiera sería lindo, pero sería un poco dificultoso, ¿verdad que sí? Con las tormentas y con los animales. Imagínense eso. Dios dice que yo voy a restaurar todo de nuevo. Amén. Esa es la promesa y la creación también anhela el glorioso día porque por culpa de nosotros es que la creación está sufriendo, ¿cierto o falso? Y Dios dice, yo prometo que voy a restaurar y recargar y restaurar todo lo que ha hecho, ¿qué cosa? La maldición de la tierra. ¿Recuerden cuál fue la maldición de la tierra? Vayan conmigo a Génesis. Génesis, capítulo 3. Génesis, capítulo 3. ¿Cuál es la maldición que cayó sobre la tierra por culpa del pecado? ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Génesis capítulo 3. ¿Cuántos están ahí? Noten lo que dice el versículo 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez, y con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Le hago una pregunta. Ustedes las que son mujeres, ¿ustedes sufrieron o no sufrieron? Esa parte estaba muy viva para entenderla. En cuanto al dolor de los partos, ¿fue difícil? ¿Ustedes quisieran que no hubiera sido así? ¿Verdad? Quizás usted está caminando así y dice, ay, por ahí viene el muchacho, mira, ahí salió, ¿verdad? O algo así, facilito. Pero esa es la maldición, eso ya nunca va a ocurrir más. Noten lo que dice el versículo 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás del maldito será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella y todos los días de tu vida. Espinos y cardos se producirán y comerás plantas del campo. Y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo ¿qué cosa? Le hago una pregunta. ¿Pagó Cristo también cuando fue a la cruz del Calvario? ¿Se llevó también la maldición de la tierra, sí o no? ¿Qué ustedes creen? ¿De qué fue que hizo la corona? De espinas y de cardos. ¿Qué estaba representado por la corona de espinas y de cardos? Cristo estaba cargando también la maldición de toda la creación, porque Él es el creador. No solamente la nuestra, sino también los espinos y los cardos. Es una demostración de que
de que Cristo también va a restaurar todo completito nuevamente. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que está diciendo, familia, la profecía. Y esa restauración, esa limpieza y esa purificación viene ¿cómo? ¿Por medio de qué? Por medio de la purificación del santuario. ¿Están conmigo? Ahora le hago una pregunta. ¿Pagan la condenación? ¿Cae sobre todo ser humano? ¿Qué ustedes creen? ¿La condenación cae sobre todo ser humano? Los resultados caen sobre todo, pero la condenación. Vayan conmigo a Deuteronomios. Vamos a ver, Deuteronomios capítulo 24. Deuteronomios capítulo 24, vamos a verlo aquí. Deuteronomios capítulo 24. Deuteronomios capítulo 24. Vamos a leer el versículo número 16. ¿Cuántos están ahí? Noten, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por ¿cómo? Le hago una pregunta. ¿Estamos nosotros pagando el pecado de Adán? ¿Estamos sufriendo las consecuencias del pecado de Adán? Sí. Pero ¿la paga estamos pagando por la culpa de Adán? No. Estamos pagando, no, porque aquí dice que ¿qué? Cada cual pagará por su propio pecado. Las consecuencias las estamos sufriendo, ¿verdad que sí? Pero no, nosotros no vamos a pagar, no estamos condenados porque Adán cayó. La condenación ya cayó sobre el Señor. Cada cual pagará por su propio pecado. ¿Están conmigo? Otro versículo más. Vamos a Proverbios capítulo 5, versículo 22. Proverbios 5, 22. Proverbios 5, 22. ¿Están viendo la diferencia entre lo que es la penalidad por el pecado y lo que son las consecuencias del pecado? La consecuencia del pecado es el sufrimiento, es la naturaleza que heredamos. Esas son consecuencias del pecado y esa ¿con qué se paga? Con la primera muerte, ¿verdad? Pero la penalidad, la condenación por el pecado se paga ¿con qué? Con la segunda muerte, y esa nosotros no tenemos culpa en eso, a menos que rechacemos el regalo de Jesucristo. Proverbios capítulo 5, versículo 22. ¿Cuántos están ahí? Noten lo que dice aquí. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenida será con las cuerdas de ¿qué? De su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. ¿Están conmigo? Prenderá al impío ¿qué cosa? Sus propias iniquidades. ¿Están conmigo? Nosotros no estamos pagando por el pecado de Adán. Nosotros no andamos arrastrando la culpa de Adán, porque ya Cristo murió por esa culpa. ¿Están conmigo? Cristo murió por esa condena. Cristo murió por eso. Vamos a ver otro versículo. Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Cuando estén ahí digan amén. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Amén. Noten lo que dice Ezequiel capítulo 18, versículo 20. El alma que pecare, ¿qué cosa? Esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Cuántos están conmigo? Cada cual paga por su propio pecado. ¿Están conmigo? Esto está más claro, no canto un gallo. Vayan conmigo a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Le hago una pregunta. ¿No es lindo esto? ¿No es lindo esto que nosotros no estamos condenados por algo que nosotros no hicimos ni que tuvimos nada que ver? Porque eso es lo que la gente implica, ¿verdad? Que el ser humano nace con pecado original, nace condenado. Eso es lo que enseñaba Agustín, eso es lo que creía Martín Lutero y todos los reformadores, que el ser humano nace condenado. Familia, usted y yo no nacemos condenados.
porque Cristo pagó por esa condenación. Usted y yo nacemos con una segunda oportunidad. Amén. El que se condena es porque decide rechazar el precioso regalo de la segunda oportunidad de la vida eterna. Romanos capítulo 8, versículo 1. ¿Cuántos están ahí? Ahora pues, ¿qué cosa? Ninguna condenación hay para quienes, para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que andan en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino ¿qué cosa? Entonces, la condenación cae sobre quiénes. Según este versículo, ¿sobre quién cae la condenación? ¿Y quiénes son los que andan en la carne? Los que rechazan y abusan de la gracia de Dios. Esos sí van a ¿qué? Ellos sí van a pagar por la culpa de su pecado. Pero no porque Dios quiere, sino porque ellos han decidido hacerlo. Pero la condenación no caerá sobre aquellos que aceptan a Cristo Jesús. ¿Están conmigo? Entonces, familia, ¿es lindo o no es lindo esto? Es precioso lo que el Señor está mostrando, ¿verdad? Que Dios nos está diciendo, mire, usted no tiene que morir. Tú no tienes que morir la segunda muerte. Ya mi Hijo la pagó y en Él te quiero dar una nueva vida. Yo quiero darte mi Espíritu Santo para que tú puedas vivir de acuerdo a mi voluntad y no tengas que sufrir la condenación. No tengas que sufrir por la culpa del pecado, porque no es culpa nuestra. Usted y yo no decidimos nacer. ¿Decidimos o no decidimos nacer aquí? No. Le hago una pregunta. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿Él le preguntó si querían ser creados? No. ¿Qué le dijo? Aquí están. ¿Usted cree que dijeron, ay Señor, qué malo está esto? ¿Por qué me creaste? No. Dios los creó y ¿qué le dijo? Miren, todo esto que está aquí, este es mi regalo para ustedes. ¿Qué hicieron ellos con la gracia y la bondad y el don de Dios? ¿Qué hicieron Adán y Eva? Los rechazaron. Dijeron, Señor, gracias por haber creado todo esto, pero no te necesitamos. Nosotros podemos hacer nuestras propias decisiones. ¿Saben qué? En la salvación es algo muy parecido. En la recreación, ¿saben qué es algo muy parecido? ¿Qué hace Dios? Dios en Cristo Jesús nos ha dado la segunda oportunidad. Cuando usted y yo nacemos, ya Dios dice, mis hijos, aquí está la segunda oportunidad. Ya nos es dada. Ya es regalada. Dios te está diciendo a ti, ya te presento la vida. Ya mi hijo murió por ti. Ya la condenación está paga. Ya yo quiero que tú entiendas que ya aquí está la vida eterna para ti. Amén. Pero ¿qué ocurre? O podemos tomar una de dos cosas. Decir, Señor, pero qué bueno eres. Gracias, Señor, por estas buenas nuevas. ¿Y qué? Y aceptarlo. Usted sabe como los niños chiquitos cuando le dan un regalo. Cuando mi niño era chiquito venían las navidades y los cumpleaños. Eso era una fiesta. Y los reyes. ¿Y usted cree que ahí me ponían el regalo? Y cuando me enseñaban, este regalo, mi abuela, me acuerdo, mi abuela se sentaba en el sillón, en la mecedora. A las 12 de la medianoche, ahí el 25, nosotros todos chocados durmiendo. ¡El Santa Claus llegó! Yo dije que era una mentira, pero para nosotros era divertidísimo. Y venimos ahí, todos chuecos ahí, y venimos, ¡ah! Y este regalo es para Carlos. Y cuando yo abría ese regalo, yo, ¡gloria a Dios! Y yo, ¿qué hacía? Abría la caja y enseguida empezaba a jugar con él. Yo no preguntaba, bueno, ¿será que voy a aceptar este regalo? ¿O será que lo voy a negar? Déjame pensar. No, el regalo era para mí. Ya estaba ahí. Tenía mi nombre en él. Así es la salvación. Ya cuando el ser humano nace, ya Dios te dice, toma. ¿Y qué uno tiene que decir? Pues es ser agradecido. El problema es que no entendemos el plan de salvación. Y claro, hay personas que dicen que no. Porque yo me acuerdo que una vez yo tenía una tía que tenía mucho dinero. A mí me encantaban los regalos de ella. Porque tú sabes, siempre daba muchas cosas buenas y grandes. Y me acuerdo unas navidades, yo era chiquito. Y yo con un gozo esperando ese regalo de ella. Y cuando yo lo abro, y con un pantalón. Un pantalón a un nene de 7 años. Un pantalón, yo ahí esperando y ahí, por dentro. ¿Qué vaina esta? ¿Qué ustedes creen que yo hice con ese regalo? Esto es lo que yo quiero. ¿Me están entendiendo? Hay personas que lamentablemente ven lo que Dios ha hecho por nosotros y que dicen, no me interesa eso, ¿verdad? No lo quiero. Pero gloria a Dios por lo que Dios ha puesto
amén, al frente de nosotros, que ya la salvación está ahí. Ya nosotros nacemos, ya con qué, ya el Señor nos enseña, aquí está el pacto, mis hijos. Mi pacto es con toda la humanidad. Usted decide si lo quiere aceptar o si lo quiere rechazar. Ya nacemos con esa bendición en nuestras manos. ¿Cuántos dicen, Señor, gracias por ese regalo precioso, verdad? No nacemos condenados, no nacemos culpables, no. Ya Cristo hizo todo eso por nosotros. ¿Es lindo o no es lindo? Pero ¿qué es lo que pasa con el evangelio distorsionado? Que el ser humano anda por ahí pensando, nací condenado, nací ya con... no, esto es un mensaje, este evangelio trae gozo, ¿sí o no? Es una cosa linda y sabrosa lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Cuántos quieren decirle gracias, Señor, por esa bendición? Amén, gloria a Dios. Muy bien, entonces, vamos a tocar algunas preguntas que tengo aquí. Esta es la única pregunta que hay, amor. ¿Estamos en vivo? ¿Sí? Eso fue después que la gente cuando está pendiente de algo y después se retrasa, ya la gente se va para otro lado. Es que así es hoy en día. Uno tiene que ser. Aquí una pregunta de la hermana Deise Batarse. Pastor, ¿será posible que el pecado también se transmita a través de nuestros genes de generación en generación? Bueno, lo que se transmite de generación en generación son las tendencias heredadas. El pecado no, porque vamos a ver el próximo sábado, vamos a hablar específicamente de lo que es el pecado y lo que no es. El pecado es un acto, es una elección, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se transmite de generación en generación? Las tendencias heredadas, ¿verdad? Los malos genios. Creo que habíamos hablado de esto la semana pasada. Usted puede transmitirle a sus hijos alto colesterol, ¿verdad? Diabetes, o por lo menos la predisposición a eso. Diabetes, alto colesterol, alcoholismo. ¿Qué más uno puede pasar a los genes a los hijos? Ciertas enfermedades mentales, ¿verdad? Una predisposición a eso. ¿Qué más? Sí, el alcoholismo. Todo eso lo puede hacer, ¿verdad? Algo más, amor. La que sabe todo eso es mi esposa. ¿Qué más, amor, uno puede heredar del padre y madre? Predisposiciones. Tú estudias todas esas cosas. Enfermedades, ¿qué más? Hasta los malos pensamientos. Cuando la madre está embarazada, ¿qué? Ay, tremendo esto. Usted dijo una palabra también. Los temperamentos, ¿verdad? Claro. Está bien. Lo que pasa es que lo malo siempre sobrepasa, ¿verdad? Pero sí, ciertamente también. Claro que sí. Buenos genes también se pueden heredar. Si padre y madre fueron temperantes y cuidaron su salud, ¿verdad? Pero lamentablemente las cosas buenas como que son opacadas por las cosas malas, ¿verdad? En cuanto a eso. Muy bien, ¿no hay más preguntas? Bueno, hoy está chuchi la cosa. Pregunta aquí. Vamos allá. Muy buena pregunta. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, el versículo número 5. ¿Están ahí? Noten lo que dice. No te inclinarás ante ellas. ¿Ante qué? Ahora, el contexto del mandamiento es ¿qué cosa? Ante las imágenes. ¿Verdad que sí? Le hago una pregunta. Y el pastor Doug lo mencionó esta mañana en su sermón. ¿Cuál es el problema principal con las imágenes? ¿Que estamos tratando de qué? Estamos tratando de recrear a Dios aquí en la tierra, ¿verdad? Estamos tratando de poner a Dios a nuestro nivel. Escuché una vez a alguien que dijo, Dios nos creó a su imagen y semejanza y después del pecado le hemos devuelto el favor. Estamos rebajando a Dios a nuestro nivel, ¿verdad? Por eso es que los dioses paganos que veían eran dioses morbosos, eran dioses asesinos, eran dioses sexuales, todo. ¿Por qué? Porque están reflejando el Dios en que el ser humano quiere. Entonces, cuando hacemos imágenes, lo que estamos haciendo es degradando quién es Dios, cuando no deberíamos estar preocupándonos por la apariencia física de Dios, sino por qué cosa, por su carácter, ¿verdad? Como lo explicó el pastor esta mañana. Me encantó esa parte también.
Y noten lo que dice. No te inclinarás ante ella ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. ¿Hasta cuándo? Hasta la tercera y cuarta generación de los que, ¿qué? De los que me aborrecen. Y hago misericordia. Ahora, noten el contraste. Pero hago misericordia a millares, a los que me aman. ¿Y qué cosa? Así que hay un contraste aquí. Me salí de la cámara, perdón. En la jefa ya señalando. ¿Cuál es el contraste? Por un lado tenemos aquellos que ¿qué? Que aman al Señor y guardan sus mandamientos. ¿Y qué dice Dios que tiene con ellos? Misericordia, ¿verdad? Pero por otro lado están los que no aman sus mandamientos, los que no guardan sus mandamientos y no lo aman. ¿Y qué hacen? Ellos hacen ídolos, imágenes, se rebajan, no quieren la gloria de Dios, sino que ¿qué? Quieren la degeneración. ¿Saben dónde está explicado eso? ¿Saben dónde está explicado eso? Vayan conmigo a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Esto es una cosa bárbara. Y vamos a regresar al mandamiento. Dios quiere recrear o Dios quiere restaurar su imagen en nosotros. Amén. Pero ¿qué es lo que el ser humano quiere? Romanos capítulo 1, ¿cuántos están ahí? Versículo número 19. Dice así: porque lo que de Dios se conoce es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen ¿qué? ¿De qué está hablando Romanos aquí? Lo que está hablando es que Dios quiere manifestar su justicia en nosotros. Dios quiere restaurar al ser humano a su imagen y semejanza. Amén. Dios quiere recrear al ser humano y que el ser humano, ¿qué dice? No quiero, ¿verdad? Dios no existe. Entonces aquí dice, Dios nos ha mostrado por medio de la naturaleza, sin lugar a dudas, de que hay un Dios todopoderoso. La creación muestra que hay un Dios, ¿verdad? No hay manera de tú estudiar la creación y no darte cuenta que hay algo más grande que está por encima de la creación. Pero ¿qué ocurre con el ser humano? Y esto tiene que ver con aquellos que no honran y no guardan los mandamientos. Pues habiendo conocido a Dios, no que no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue ¿qué? Entonces, ¿qué es lo que pasa al ser humano cuando no reconoce a Dios? ¿Qué es lo que le pasa al ser humano cuando no reconoce la justicia de Dios? Se empieza a rebajar. Y noten qué ocurre cuando se rebaja. Versículo 22. Profesando ser sabios, hicieron ¿qué? Estos son la gente, y el pastor, qué interesante, el pastor Doc también lo mencionó esta mañana, ¿verdad? Puede tener todos los títulos, puede tener toda la educación, puede tener todo, ¿y qué? Y puede ser un gran necio. Versículo 23. ¿Por qué son necios? Porque cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles. Entonces el ser humano, cuando no tiene y no contempla que hay un ser todopoderoso, un ser creador, a quien nosotros tenemos que rendirle cuentas, a quien nosotros le mostramos, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que el ser humano se rebaja y empieza a glorificarse a sí mismo, empieza a glorificar a los animales y a la creación. Pregunta, ¿no está ocurriendo eso hoy en día? El ser humano se glorifica a sí mismo. Porque si no tenemos a Dios en el trono, ¿a quién ponemos? Pues a nosotros o a otra cosa. En este contexto también, creo que hablé esto los otros días, esto está hablando, ¿cómo es que el ser humano glorifica a la creación por encima de Dios? Eso hoy en día se llama la teoría de la evolución. La teoría de la evolución, ¿qué dice? Que le damos, ¿a quién le estamos dando el crédito por la creación? Primero empezó como un moco cósmico y el moco cósmico se convirtió en un gusarapo y el gusarapo se convirtió en un pez y el pez se convirtió en una rana y la rana se convirtió en un lagarto y el lagarto se convirtió en un mono y el mono se convirtió en un ser humano. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no quieren reconocer que hay un ser, hay un creador detrás de la creación. Entonces, ¿qué ocurre? Que el ser humano se desenvuelve como un desastre y noten qué más ocurre. Por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí mismos, ¿qué cosa?
sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Y qué hicieron? Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. ¿Qué es lo que ocurre cuando el ser humano se rebaja y no quiere reconocer que hay un Dios todopoderoso, que hay una ley moral que rige el universo? Se rebaja y se vuelve. Y noten cómo se sigue de peor en peor. Y por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿De qué está hablando aquí? El homosexualismo. Y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombros, y recibiendo en sí mismos la retribulación debida a su ¿qué? A su extravío. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, en otras palabras, no quisieron reconocer que Dios existe, ¿qué fue lo que ocurrió? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene. Y ahí tiene la larga lista de cosas, que es injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignadores, burladores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Todo eso es resultado de qué? Este es el resultado de no reconocer y saber que hay un Dios creador. Y ese es el mundo en el cual vivimos. El ser humano se va hundiendo más y más y más. Y no solamente los que lo hacen, pero noten lo que dice el versículo 32. Y quienes habiendo entendido el juicio de Dios, está hablando ahora a los cristianos, quienes sabemos esto, que los que practican tales cosas no son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complace con los que la practican. En otras palabras, los que andan aplaudiendo a los que andan en estas cosas. Le hago una pregunta, ¿vemos esto en el cristianismo hoy en día? Que se aplaude y se celebra la poca vergüenza y todas las sinvergüenzadas que se están haciendo en el mundo. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Por simplemente no qué, por no identificar y no reconocer que Dios es el creador. Ahora, regresando al mandamiento, porque el punto de esto era el mandamiento, ¿verdad? ¿Cómo dice el mandamiento? Regresemos al mandamiento. Ay, 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 se me fue el dedo ahí. Noten lo que dice el mandamiento. Versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Pregunta. ¿La humanidad ha transgredido este mandamiento? Sí. ¿Cuándo es que nosotros empezamos a hacer este tipo de cosas? Cuando no queremos reconocer que Dios es el creador. ¿Y luego qué ocurre? Que entonces dice, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿A qué se refiere esto? Que si el ser humano no quiere identificar y reconocer a Dios como el creador, ¿en qué se envuelve? En todo lo que decía Romanos capítulo 1, ¿verdad? En toda la sinvergüenzada, en toda la fornicación, en todo lo morboso, en todo eso. ¿Y qué ocurre? Si papá y mamá andan practicando este tipo de cosas, cuando tengan hijos, ¿qué va a pasar? Lo más seguro es que van a practicar lo mismo de papá y mamá, ¿verdad? Pregunta, ¿los hijos se parecen a los padres, a las madres, sí o no? Y no estoy hablando físicamente, solamente. Hablando de carácter, ¿sí o no? Sí, ¿por qué? Porque eso es lo que están contemplando todo el tiempo. Si papá fue abusador con mamá, lo más seguro es que o el hijo va a salir abusador o la hija se va a buscar un abusador, ¿verdad? Sigue los mismos patrones de los padres. Entonces, ¿qué es lo que dice? Hasta tercera y cuarta generación, ¿qué va a ocurrir? Van a sufrir las consecuencias de los pecados de sus padres. Pero ven acá, ¿ellos están sufriendo por la culpa de los papás? No, las consecuencias. Las están viviendo, ¿por qué? Porque lamentablemente tanto se hereda, pero también se va cultivando esos mismos pecados. Entonces, ¿por qué tercera y cuarta generación? Yo me he puesto a pensar en esto. ¿Por qué tercera y cuarta generación? Porque cuando el ser humano se envuelve y se sumerge y se mezcla con el pecado, cuando llega la tercera y la cuarta generación, es que ya el ser humano ya no aguanta más la degradación. ¿No fue lo que pasó en Francia? ¿Qué pasó en Francia cuando echaron a Dios fuera del país? Todo el mundo hizo lo que quería y la depravación moral fue tanta y tanta que el mismo gobierno dijo, no, esto no se puede. ¿Qué pasa? Hasta tercera y cuarta generación, cuando
esa tercera y cuarta generación se da cuenta de lo depravado y lo perverso que es vivir en el pecado, que dice que Dios le dice, aquí está la opción. Puedes romper con esta cadena de vicio, puedes romper con este comportamiento, puedes romper con este tipo de conducta y puedes empezar de nuevo. Pero el ser humano se hunde. Dime. Sí. Y casi siempre era la tercera o cuarta generación. ¿Por qué? Porque el pecado ya llega un punto en que te hundes tanto y tanto que no tienes para dónde ir. Y ya es tan y tan aterrador y tan rampante que el mismo ser humano dice que ya no aguanta. ¿Verdad? En ese sentido. ¿Alguien tiene algo más? ¿Algún comentario sobre eso? Pensé que alguien quería hablar. ¿No? Estoy hablando yo como los papagayos aquí. O muerte eterna. Claro, tenemos la promesa, pero la recibimos al final. ¿Verdad? Por ejemplo, tú vienes y le dices a tu hijo te dice, papá, yo quiero una bicicleta. Y tu hijo, no tengo el dinero ahora para comprar esa, pero papá, yo quiero esta bicicleta. Mi hijo, yo no tengo dinero para comprarte esa bicicleta ahora. ¿Te puedo comprar esta bicicleta? No, yo quiero esta bicicleta, papá. Y tú dices, bueno, si te sigues portando bien, te voy a regalar esa bicicleta. ¿De verdad, papá? Sí, te lo voy a regalar. Papá, ¿me vas a comprar esa bicicleta? Sí, mi hijo, te lo voy a comprar cuando yo tenga mi próximo cheque. Ese niño sale corriendo de la casa diciéndole a aquel muchacho, mi papá me va a dar una bicicleta nueva. ¿Están conmigo? Porque él confía en la promesa. Él dice, papi me dijo y papi me va a dar la bicicleta. ¿Me están entendiendo? Nuestro papá ya nos ha prometido la vida eterna. ¿Nos los ha dado? Pues no lo tenemos, porque nos morimos. Pero nuestra fe dice que no importa aunque muramos en esta vida, Dios nos va a dar la vida eterna. Eso es vivir por fe. ¿Que no lo tenemos ahora? No lo tenemos. Bueno, lo tenemos, ¿verdad? Tenemos la promesa, pero no está el hecho aún todavía. ¿Cuándo vendrá? Cuando estemos en el cielo nuevo y en la tierra nueva y tendremos el árbol de la vida y entonces ahí tendremos la vida eterna en nuestras manos. Amén. Por el árbol de la vida, que recuerden, el árbol de la vida no es el que da vida eterna. La vida eterna viene de Dios. Dios es el único inmortal, pero Él comparte su inmortalidad por medio del árbol de la vida. Él es la fuente de la inmortalidad y el árbol de la vida es el recurso por el cual Él comparte esa inmortalidad conmigo. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Ay. Pues parece que expliqué las cosas muy bien. O que tienen tanto sueño que no me escucharon. ¿No hay ninguna pregunta en línea? Bueno, entonces, el próximo tema, el pecado como decisión. ¿Ok? Vamos a hablar sobre el pecado como decisión y vamos a analizar todo lo que tiene que ver y ver que la pregunta que hizo la muchacha, si es que en cuanto al pecado, si verdaderamente es una decisión o si es simplemente no se puede evitar el pecado, como dijo el comentario de la muchacha. ¿Cómo fue que dijo? Yo me enredo a veces con esa. Nosotros pecamos porque nacemos pecadores, ¿verdad? Eso fue lo que dijo ella. ¿Es que el pecado es nuestra naturaleza o es que qué? ¿O es el pecado es una decisión? ¿Verdad? Ya sabemos que no pagamos la condenación ni tenemos la culpa por el pecado. Amén. Pero sí aún que sufrimos las consecuencias del pecado. Pero gloria a Dios que tanto las consecuencias del pecado como también la culpa y la condenación del pecado, eliminaditos. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Vamos a orar. Padre Santo, gracias por esta oportunidad de estudiar, de profundizar un poquito en cada aspecto, Padre. Queremos ir poco a poco, no hay prisa, para poder entender bien qué es el pecado, para poder identificarlo y cuando entremos entonces en la temática
de la victoria sobre el pecado, de la humanidad de Cristo y de todos los demás aspectos que están ligados a este conocimiento, que podamos tener un entendimiento claro y pleno y profundo de lo que tú vas y quieres hacer en nosotros y lo que ya has hecho. Gracias por traernos con bien, Padre. Permite llevarnos con cuidado para que podamos entonces venir el próximo sábado y seguir disfrutando del estudio de tu palabra. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Antes de terminar, les recuerdo a las personas que están viendo este tema, pueden escribirnos a carlitosmunoz@gmail.com. Estamos leyendo el libro Cara a Cara con el Verdadero Evangelio y también hay otros estudios relacionados. Y también nos pueden ver los temas anteriores, porque este es el tema número 7, en YouTube y Facebook, Amazing Facts Latino y Descubriendo el Apocalipsis. Eso sería todo. Un millón de gracias. Que el Señor los bendiga. Chao.